¿Cómo les va? ¿Cómo están? Todos primorosos aquí, listos y prestos, aprendiendo nuevas tareas, sumando y afianzando las que ya hacemos habitualmente. Hoy esta agenda abierta viene muy cargada, tiene múltiples contactos con corresponsales desplegados en todo el mundo, así que atentos a la información. Vamos a abordar hoy dos temas centrales en esta agenda. En Chile, preguntamos en Twitter, si no la tiene todavía, ya sumamos el interrogante en red social, se lo adelanto. Habrá cambios profundos después del estallido social actual en ese país y van a aparecer respuestas por las cuales usted va a poder optar. Luego, cuando hablemos de Azerbaiyán, el movimiento de no alineados ostenta la mayor cantidad de reservas de petróleo y gas del orbe. Reunidos en la capital del país, plantea este movimiento de no alineados soberanía y multilateralismo. Preguntamos, sobre todo porque aún nos resuenan, hace minutos nada más habló el presidente de Cuba, Díaz-Canel, desde Azerbaiyán. Y él decía, otros tienen la guerra, otros tienen las armas, nosotros tenemos a nuestros pueblos. Nos parece un concepto sumamente importante y ya Juan Romero, nuestro invitado, nos está esperando y lo vamos a plantear, lo vamos a empezar por ahí a la cuestión. Así que, en el interrogante que planteamos en redes sociales para este encuentro de movimientos no alineados, preguntamos, ¿cederá Trump a estos tambores justamente que se están dando en nuestros pueblos? Tenemos presencia en red social, Twitter y también en Instagram. Lo invitamos a que se sume, cada vez somos más. Este viernes inició la 18ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados con la participación de presidentes y jefes de gobierno de los 120 miembros del bloque multilateral más grande luego de la Organización de las Naciones Unidas. Venezuela en la presidencia abrió la sesión solemne donde expuso su balance de gestión y aportes realizados al tiempo que denunció la agresión económica de fuerzas imperiales encabezadas por Estados Unidos. Es por ello que denunciamos la imposición de políticas económicas, financieras y comerciales como actos de agresión con un efecto tan devastador como las acciones militares. Y es que hoy por hoy las agresiones financieras y económicas de algunas potencias son tan letales como sus ejércitos. Se prevé que durante la sesión las naciones participantes expresen su rechazo a la actual política exterior de Washington. Tras su arribo a Bakú, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció un mensaje muy poderoso de dignidad, de rebeldía y de unión, y destacó además el papel histórico de la instancia multilateral en el cumplimiento de sus objetivos. La cumbre presidencial espera adoptar en su agenda 4 documentos, uno de gratitud al país anfitrión, la declaración de Bakú, la declaración de Palestina y la resolución final según lo establecido por el gobierno de Azerbaiyán. No obstante, Venezuela, así como Cuba e Irán, elevarán la denuncia internacional ante el organismo por el bloqueo financiero, las sanciones y las medidas coercitivas imperiales que Estados Unidos y la Unión Europea han implementado en una situación que amenazaría el libre desarrollo de estados soberanos. No obstante, Venezuela, así como Cuba e Irán, elevarán la denuncia internacional ante el organismo por el bloqueo financiero, las sanciones y las medidas coercitivas imperiales que Estados Unidos y la Unión Europea han implementado, en una situación que amenazaría el libre desarrollo de estados soberanos. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos la gestión de Venezuela durante su mandato de la MINUAL, el avance en la actual coyuntura internacional y el desarrollo del multilateralismo como mecanismo para el desarrollo integral de los pueblos. Madrugada de Venezuela, correspondía al horario en Azerbaiyán, hablaba el presidente Maduro desde este entorno, desde este centro de trabajo en el cual está el movimiento de no alineados, debatiendo, buscando propuestas, planteando lo que hace falta para seguir en ruta. Allí el presidente Maduro hablaba de la necesidad de construir una ruta alternativa al esquema económico del capitalismo. El mandatario instaba a este movimiento de países no alineados a trabajar encontrando un modelo económico que sea un esquema económico propio, alejado del capitalismo. El presidente venezolano también dijo, nuestro movimiento de países no alineados tiene que levantar en los años que están por venir una alternativa al modelo inhumano, excluyente, que genera miseria, que genera sufrimiento en nuestros pueblos, y es el modelo que quiere y que impone, de hecho, el Fondo Monetario Internacional.
Ese es nuestro portal Telesur, que está a las 24 horas. Allí puede ir a ampliar la información. Y le vamos a sumar Prensa Latina, donde están reseñando justamente la siguiente información. Asume Azerbaiyán presidencia del movimiento no alineado. Ilham Aliyev, a nombre de su país, asumía la presidencia. Allí tienen la imagen junto al presidente Maduro. Esa imagen está porque es Venezuela quien entregó la presidencia pro tempore a Azerbaiyán. Estas presidencias en este organismo funcionan por 3 años. O sea, un Estado lo asume, ejerce la presidencia pro tempore 3 años y luego de ese periodo finaliza su mandato y asume, en este caso, Azerbaiyán. La idea es que todos los participantes aquí, todos los países que componen el movimiento no alineados tienen la misma cantidad de votos, la misma función, el mismo rol. Por eso se habla de que desde sus principios fundacionales se promueve el respeto. Se hace valer ese compromiso tomado ya en 1961. El funcionario azerbaiyano se pronunció en la defensa de los principios del derecho internacional y en la integridad de los países y dijo que trabajar duramente para lograr nuevos cambios y nuevos enfoques en el mundo será su principal desafío. Me voy ahora, hablando de desafíos, a ver qué es lo que tiene este movimiento de no alineados. Y también esto es importante para entender por qué justamente no está como grandes titulares en los medios de prensa hegemónicos. ¿Qué es el movimiento de no alineados? La segunda mayor organización multilateral de todo el planeta. ¿Por qué? Porque tiene 120 países, ¿sí? Desde que se fue constituyendo hasta ahora tiene 120 miembros. Agrupa 2/3 de estos países que además hacen parte de Naciones Unidas. Reúne el 55% de la población mundial y ostenta la mayor cantidad de reservas de petróleo y de gas. Van tomando allí algunos conceptos para entender la importancia de este encuentro que hace el movimiento de países no alineados. No es todo. También hay que decir que estos 120 países con esta organización reúnen la mayor cantidad de reservas de agua dulce de todo el planeta. Fíjense, ahí está. África reúne las mayores reservas de minerales estratégicos. Y además, este movimiento de no alineados tiene el 65% de las tierras cultivables. O sea que tiene suelo, tierra fértil para producir alimentos y generar soberanía alimentaria. Fíjense que durante el año 2019, este periodo, se han dado progresos. MNOAL ha sido una organización muy activa. Ha condenado a Estados Unidos por la autoproclamación arbitraria del Golán sirio. ¿Se acuerdan cuando Israel este año tomó esa decisión y se apropió de esas tierras que no son suyas? Luego, el movimiento de no alineados logró establecer un día del multilateralismo, la diplomacia de paz por la ONU, consciente de que hay que seguir sumando información para que nuestros derechos sean respetados. Y también ha logrado un reconocimiento internacional al gobierno de Venezuela ante el asedio que vive y que le propina Estados Unidos. Allí tienen algunos de los puntos. Voy a reseñar también, se abre en este espacio, este año se abrió un seminario permanente sobre derechos humanos y diversidad cultural. Se impulsa desde aquí la protección al pueblo de Palestina como una verdadera responsabilidad. ¿Se acuerdan? Jorge Arreaza, madrugada del día de ayer, hablando de lo que hacen con Palestina, de lo que hacen con Siria, de cómo se comportan con los pueblos de estos países que sancionan y bloquean, sacándole todo lo que tienen y generándole guerra y dolor. Bueno, allí está el punto donde Palestina siempre está presente en la lucha de este movimiento. También se reiteró en este espacio la defensa de los derechos multilaterales durante la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así las cosas, el movimiento de no alineados entonces tiene distintas patas políticas donde el apoyo a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos, por ejemplo, es una de esas bases fundamentales. La otra es el establecimiento de no injerencia en asuntos internos de los estados, en lograr democratizar estas relaciones internacionales, promover desarrollo socioeconómico y reestructurar todo este sistema económico internacional. Porque lo que, como dijo Díaz-Canel hace pocos minutos, lo que se busca es
inclusión, no la exclusión. Mientras esperamos a Leonel Retamal, que es nuestro corresponsal, voy a ir ya de inmediato con nuestro invitado que nos está esperando. Vamos con Juan entonces, ya les anuncié que está allí listo y presto. Es el secretario de Asuntos Fronterizos, historiador también y politólogo, docente universitario, doctor en procesos políticos contemporáneos en América Latina, geopolítico. ¿Quién más que él a esta hora para abrir la mesa de debate? Juan Romero. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenos días, Marcela. Gracias por el contacto y la presentación. Estoy agradecido por esta oportunidad de discutir un tema tan importante como es lo relacionado al movimiento de los no alineados. Tenemos el gran desafío de contar pedagógicamente y en tiempo televisivo la importancia de este movimiento de no alineados. Que no se vea como que es un titular, un tema que parece que hoy lo están llevando en algunos medios de la región y donde el ciudadano, el componente pueblo, no se siente incluido. Creo que eso es un gran desafío nuestro en los medios de comunicación y también para los gobernantes de estos 120 países que componen el movimiento de no alineados. ¿Qué crees tú, Juan? Sí, mira, bueno, primero es importante hacer una especie de radiografía de lo que tú señalas sobre los 120 países, ¿no? Porque si bien el número suena contundente, sobre todo en la relación cuando lo comparas con las Naciones Unidas, al desmembrar ese número te consigues lo siguiente. Esos 120 países son 53 de África, 39 de Asia, 26 de América Latina, solo 2 países de Europa, solo 3 países de Oceanía y 17 países observadores. ¿Qué se traduce esto? Se traduce primero una representación muy significativa de países que están fuera del espacio tradicional de lo que han sido normalmente las estructuras nacionales hegemónicas. Estoy hablando de ese concepto que en algún momento construyó Samir Amin sobre los imperialismos colectivos, es decir, para referirse a Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y Japón como una estructura que busca presionar, que busca generar. Entonces, un primer elemento para entender la enorme importancia y significado es esta relación geográfica que debemos observar del MENOAL. En segundo término, es qué componen, qué organizaciones están dentro del movimiento de los no alineados. Estamos hablando de países, primero, que forman parte de las Naciones Unidas. Segundo, países que conforman también el Consejo Mundial de la Paz, que es una organización también muy importante. Países que están agrupados en la Unión Africana. Países que están en la estructura de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia y África. Estamos hablando de la Liga de Países Árabes, de Estados Árabes. Estamos hablando de la Organización de Cooperación Islámica. Es decir, estamos hablando de un conjunto de estructuras sumamente significativas que están ahí. Luego, entendido esto, que es una aproximación geopolítica, geográfica, hay que entender las derivaciones del origen del movimiento de los no alineados, y eso está asociado básicamente con los principios, los denominados principios de Bandung. Respeto a los derechos humanos fundamentales, y esto es clave en un momento como el que estamos viviendo ahorita, sobre todo en América Latina y en Cataluña, en Europa, donde hay una violación sistemática por parte de Estados alineados bajo los principios neoliberales. Segundo, el respeto a la soberanía e integridad territorial, y estamos hablando además también en un contexto donde vemos las agresiones contra Venezuela, las agresiones contra Cuba, las agresiones extraterritoriales contra Irán, los esfuerzos de presionar a todo aquel país que no esté de acuerdo con los imperialismos colectivos. Tercero, era otro principio importante de Bandung, en la extensión de intervenir o interferir en los asuntos internos, el respeto de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, la extensión de utilización de pactos de defensa colectivo para solucionar cualquier desavenencia por parte de las grandes potencias. Es decir, estamos hablando de un conjunto de elementos que son vitales en una situación mundial que está caracterizada efectivamente por la conflictividad. En un escenario de conflictividad como el que se vive y que en América Latina se expresa con los movimientos sociales protestando en Ecuador, con los movimientos sociales protestando contra Bolsonaro en Brasil, presionando al gobierno de Sebastián Piñera en Chile, presionando al gobierno de Duque en Colombia, o moviéndose como lo están haciendo en Europa, es sumamente importante el tema de los no alineados. Y ahí entra además Venezuela, porque la anterior cumbre, la cumbre número 17,
Ahí cuando Venezuela asume la presidencia pro tempore, se establecieron también unas líneas que hoy, sin lugar a dudas, Azerbaiyán va a profundizar. ¿Cuáles son esas líneas? Bueno, la defensa de la democracia, pero no la defensa de la democracia como simple proceso de realización de elecciones, sino la defensa de la democracia como estructura de un Estado social de derecho. Y esto tiene especial alcance ante las circunstancias, repito, de lo que vivimos ahorita en Ecuador y de lo que se está viviendo en Chile. Y complementario a esa defensa y promoción de la democracia estaba la defensa y promoción de los derechos humanos que están siendo profundamente afectados. Un segundo elemento de la séptima cumbre de jefes de Estado antecedió a esto y en la cual asumió Venezuela era el principio de cooperación sur-sur, no como una alternativa a la cooperación norte-sur, sino como una esencia. Eso tiene que ver y tiene una explicación desde el concepto de estamos asistiendo a lo que yo he denominado la desoccidentalización de la política exterior. ¿Eso cómo se traduce? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo lo entendemos? Es que las relaciones geopolíticas tienen unas nuevas centralidades. Chávez lo definía como multipolarismo, lo denominaba pluripolarismo, y eso tiene que ver con una percepción de un geopolítico ruso, Alexander Dugin, que hablaba de la necesidad de entender que el mundo es una diversidad compleja. Y ante eso había que redoblar los esfuerzos para eliminar la amenaza de las armas de destrucción. Si algo caracteriza el momento de los imperialismos colectivos es una nueva amenaza de devastación nuclear. Y por lo tanto, Azerbaiyán, a partir de esta 28ª cumbre, tiene el gran reto de controlar, de comedir, de limitar de nuevo la posibilidad a través de los lineamientos absurdos que lleva adelante sobre todo el presidente Donald Trump de los Estados Unidos de una nueva amenaza de conflagración mundial. A eso además hay, y lo dijo muy bien la intervención del presidente Nicolás Maduro, la intervención del compañero Díaz-Canel de Cuba, la amenaza del unilateralismo globalizante, la amenaza de las agresiones, de los delitos de agresión, de los crímenes de agresión que hemos visto en la política internacional. El movimiento de los no alineados tiene la gran responsabilidad de utilizar esa diversidad geográfica para presionar a las Naciones Unidas y buscar retomar los principios del derecho público internacional. Me refiero, respeto a la soberanía, no injerencia y la preservación de la paz. Esos tres principios que fueron la base de la Constitución de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que son la base del derecho internacional público, que son la base de las relaciones internacionales, se encuentran seriamente amenazadas por el unilateralismo globalizante de los Estados Unidos y los imperialismos colectivos. Y es una espada de Damocles que puede poner en seria duda las condiciones de paz de un mundo sumamente convulsionado, de un mundo sumamente alterado, no solo por esa visión del unilateralismo globalizante, que es una derivación de esa percepción de los Estados Unidos del destino manifiesto y de ser un pueblo elegido de Dios, sino además una percepción que sobre la base de la amenaza de la guerra, pero ya no cualquier tipo de guerra, sino de la guerra psicológica, de la guerra multidimensional que adquiere nuevas formas y nuevas manifestaciones, amenaza sin lugar a dudas en la estabilidad y el desarrollo de las relaciones internacionales en el mundo. ¿Sabes que hay una foto oficial subida por el presidente Nicolás Maduro justamente a la red social Twitter, donde dice que es un honor compartir con los jefes de Estado y de Gobierno de este movimiento de no alineados y que tienen la enorme responsabilidad de construir un mundo mejor, de hermandad, de respeto y de solidaridad entre los pueblos? En esta información que vierte el presidente Maduro aparece también otro punto que ya ha sido abordado en otros encuentros simultáneos que se están dando aquí en Azerbaiyán. Y uno de ellos habla de soberanía económica. Resumo en este punto un gran desafío que hoy por hoy tienen desde el movimiento de países no alineados. Estamos hablando de Irán, de Cuba, de Venezuela, países sancionados por Estados Unidos. Bueno, yo ahí tengo que hacerte la acotación. Desde el punto de vista estricto del derecho internacional público, no son sanciones.
porque particularmente en el caso de Cuba y de Venezuela, a lo mejor un poco menos en el caso de Irán, no hay un pronunciamiento de una organización internacional haciendo unas recomendaciones de rectificación a estos países, y cuando en el derecho público internacional esas rectificaciones no son acogidas por un Estado, entonces se deciden las sanciones. Y sin embargo, en el caso de Irán hay salvedades que hacer, es decir, en el caso de Irán está relacionado con su programa de uso de la energía nuclear para fines pacíficos, para generación de energías alternativas. El G5, que es el grupo de los 5 países que reconocen oficialmente tener armas nucleares, ha hecho un conjunto de recomendaciones, pero Estados Unidos, que es uno de esos países miembros del G5, ha renunciado a cumplir los acuerdos. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, no hay sanciones contra Venezuela, no hay sanciones contra Cuba, no hay sanciones contra Irán. Lo que hay es una acción unilateral derivada exclusivamente de la perspectiva de ese destino manifiesto y de ser o de pretender ser el gran gendarme necesario del mundo por parte esencialmente de Estados Unidos. Pero esas acciones son violaciones todas del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma establece, y la propia Naciones Unidas ha venido discutiendo sobre el tema, la denominación de crímenes de agresión. ¿Qué son los crímenes de agresión? Son crímenes de un país o un segundo país contra un tercer país, violentando los principios del derecho internacional público. Lo que estamos viendo, y va a ser uno de los temas esenciales de esta 28ª cumbre del movimiento de los no alineados, son las acciones unilaterales de boicot y asfixia características de las guerras multidimensionales que viene aplicando los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones, qué consecuencias tiene esto? Bueno, la principal consecuencia es que la acción unilateral de los Estados Unidos y de la Unión Europea está poniendo en jaque, insisto, los principios constitutivos del derecho internacional público, sobre todo en lo que se refiere a la resolución pacífica de los conflictos, a la no injerencia y al respeto del principio de la soberanía. Esos 3 elementos, insisto en ello, los subrayo contundentemente, son vitales para unas relaciones internacionales basadas en una interpretación de la paz, en una renuncia del uso de la guerra como un mecanismo de resolución de los conflictos, y son esenciales para el mantenimiento de unas relaciones lo suficientemente viables para evitar una destrucción a nivel planetario. Si los Estados Unidos no entiende eso, obviamente el movimiento de los no alineados tiene la responsabilidad histórica, en concordancia con la Declaración de los Principios de Bandung en 1955 o la declaración de la primera cumbre de los movimientos no alineados de Belgrado en 1961, tiene la responsabilidad por contener 120 países, por contener organizaciones que van más allá de las Naciones Unidas, de levantar la voz y advertir al mundo de la amenaza de lo que implica esta acción unilateral. Eso es un punto, lo subrayo, Marcela, esencial para la paz mundial en las actuales circunstancias. Juan, qué placer. Muchas gracias por todo este tiempo, por el debate, por lo que vamos mostrando justamente como tema fundamental en este encuentro de movimientos no alineados de Azerbaiyán. Me espera Leonel Retamal, voy con él. Bienvenido, sumemos. Hola Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente Nicolás Maduro hizo entrega de la presidencia pro tempore al presidente de Azerbaiyán. Venezuela estuvo al mando de este organismo multilateral internacional durante 3 años y comenzó a preparar su entrega en julio de este año, cuando se realizó aquí en Caracas la reunión del Buró Ministerial del Movimiento de Países No Alineados. De ahí en adelante ya se trazó el camino definitivo con la presentación de cuentas de cómo había sido el desempeño de Venezuela durante este periodo. Y la verdad es que diversos analistas y en los informes que entrega Venezuela se muestra que ha sido un periodo bastante fructífero para la organización. En primer lugar, por ejemplo, consiguieron a través de Venezuela y sus delegados diplomáticos generar el Día del Multilateralismo en Naciones Unidas con patrocinio del Movimiento de Países No Alineados. Además se incorporó a Palestina, a Puerto Rico. Se han hecho muchas declaraciones en torno a condenar la injerencia de Estados Unidos principalmente o de otras potencias en los asuntos internos de los países.
Y también un acápite muy importante tiene que ver con condenar también y criticar y generar mecanismos para superar las sanciones económicas que impone Estados Unidos y también otros países contra otras naciones. El caso de Venezuela, pero también está el caso de Irán, de Rusia, de Sudán, en fin, un sinnúmero de países que también han debido sortear dificultades económicas producto de las sanciones. Así que en la locución del presidente Nicolás Maduro ante los 120 países que componen el movimiento de países no alineados dio cuenta de este trabajo, señalando que Venezuela entrega un MNOAL fortalecido para que Azerbaiyán continúe esta agenda de trabajo multilateral. Reitero, el MNOAL agrupa a 120 países del mundo que representan 2/3 de Naciones Unidas y el 55% de la población del mundo, así es que los objetivos que se traza esta organización pueden ser muy importantes para definir el curso del mundo en los próximos años y sobre todo lo que ocurre en este organismo multilateral como Naciones Unidas y todos los organismos dependientes. Marcela. Qué bueno, gracias Leonel. Ya vamos a adjuntar una imagen del encuentro justamente del presidente Maduro con el representante de Naciones Unidas. Ya, vamos por tiempo. Primero las respuestas a nuestra pregunta en Twitter, ¿sí? No los quiero dejar ahí esperando a ver cómo funciona este interrogante. Estamos diciendo, este movimiento de no alineados ostenta la mayor cantidad de reservas de petróleo y gas del orbe. ¿Qué quiere decir orbe? Que hay un niñito que me preguntaba, orbe es el planeta, el mundo, de todo el mundo, orbe. Movimientos de no alineados tienen las mayores reservas de estos dos insumos que son vitales para la vida. Fíjense, ahora, desde el movimiento de no alineados se están planteando soberanía y multilateralismo. Preguntamos, ¿cederá Trump y sus tambores de guerra? Trump que termina de hablar a raíz del retiro de las sanciones a uno de los países. Ya voy también con eso. ¿Cederá este hombre, hablando de lo que pasa en temas generales, con sus tambores de guerra para dar un espacio a una discusión, a un tratamiento multilateral de los temas que son necesarios de abordar para lograr la paz mundial? No, dice 32%. Trump genocida, directamente le dice el 64%. Y hay un 4% que le pone un poco de esperanza a la cuestión y dice sí, va a ceder Trump. Fíjense que recién comienza a generarse la votación, porque hace un minuto nada más, o a las 8:29 lo pusimos al aire. Tienen todo este día para contestar, para participar, debatir, escribir un poquito más. Voy a estar atenta también allí para ir viendo qué es lo que ustedes van generando en este debate. Luego, tengo para mostrarles a esta hora en Twitter, fue subida por el usuario del presidente Maduro esta foto oficial de Azerbaiyán. Vamos a ver. Dice el presidente venezolano, comparto con Venezuela y el mundo la foto oficial de esta 18ª cumbre de movimientos de no alineados. Es un honor compartir con los jefes de Estado y de Gobierno. Cliquen por favor en las imágenes, quienes tenemos la enorme responsabilidad de construir un mundo mejor. Allí entonces el pronunciamiento del presidente Nicolás Maduro, una de las imágenes. Hablan también de afianzar estas relaciones de hermandad, de respeto, de cooperación. Esta es la siguiente imagen. Denme tiempo para ir contándoles un poquito más. Y aquí viene la importancia de esta reunión con el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Mohamed Bande. Nicolás Maduro dice, hace muy poquitos minutos, sostuvo una extraordinaria reunión con Tijani, que es el primer nombre, Mohamed Bande, presidente de Naciones Unidas. Le ratifiqué nuestro compromiso de asumir los objetivos de la Agenda 2030 para avanzar hacia el pleno desarrollo de nuestro pueblo. Están viendo cómo en el minuto a minuto se generan informaciones, vamos a ir abordando los hechos, vamos a quedarnos también con otros temas que generan noticia en el mundo. Por ejemplo, la conferencia de prensa de López Obrador que se está dando en México y allí está nuestro corresponsal también subiendo información. Ya vamos con esas cuestiones. Pausa rápida, volvemos. El último minuto nos lleva de inmediato a Chile. Alejandro Kirk, en medio de una marcha, Ale. Marcela, sí,
estamos en la autopista urbana Santiago, el Américo Vespucio, donde se están produciendo simultáneamente con otras autopistas una protesta de camioneros, de motorizados, de taxistas, de automovilistas por los precios de las autopistas urbanas. Esto es bien significativo, Marcela, porque en Chile cada sección parece de la sociedad encuentra un abuso para protestar. Es lo que une, lo que ha explotado en estos momentos. Esta gente, los camioneros, aquí Cristian va a mostrar cómo están pasando, que tienen bloqueada la autopista. Estos camioneros suelen ser gente de derecha que está contra las grandes reformas, está contra los ferrocarriles, está a favor del tráfico y de las autopistas. Sin embargo, las concesiones de las autopistas están hechas de una manera tan arbitraria que los aumentos son, al uso de ellos, 10% anual, y se han convertido para las concesionarias españolas en su principal mercado, las autopistas de este país pequeño que es Chile. Esta es la primera manifestación del día de hoy. Los organizadores de todas las protestas que están ocurriendo han llamado hoy para la mayor marcha de la historia de Chile. Y se inició con esto, aquí en la autopista, Marcela, mientras sigue el proceso político que hemos ido reporteando toda esta semana. Hoy es el 8º día de manifestaciones, el gobierno se encuentra aislado, las violaciones a los derechos humanos por fin motivaron a la expresidenta Michelle Bachelet, hoy comisionada de Derechos Humanos, para mandar una comisión a Chile que va a estar por 4 semanas. Hasta ayer había 300 heridos de bala por parte de las fuerzas militares. ¿Alguien ahí de invitado? ¿Cómo? Te seguimos oyendo, Alejandro, pero estás en plena tarea y con los bocinazos de fondo. Donde puedas retomar, tú sigue, porque lo estamos viendo cada vez con mayor convocatoria y entendemos también la importancia de que los transportistas estén en la calle reclamando por el alto costo de los peajes, que son imposibles, dicho sea de paso. Ale. Bueno, son imposibles, Marcela. Otro sector que reclama son los motorizados. Los motorizados les cobran el mismo peaje que a los carros. Estos peajes se hacen en esta palabra aquí que usan todos, que se llama tag, es un portal, un pórtico, donde uno pasa por debajo y se marca la patente. Y con eso una persona suma, nos hablábamos ahora en un sonido que hicimos para nuestra nota, se gastan hasta $60, $100 mensuales solo en autopistas. Gente que trabaja en eso, gente motorizados que son mensajeros, se ven obligados a dar grandes vueltas fuera de las autopistas porque tampoco hay vías alternativas de calidad, porque está todo diseñado para que las personas entren aquí y paguen hasta el alma. Entonces, como nos decía uno de los participantes, un abuso que aguanta, en todas las áreas de la vida, vas a estacionar, te cobran un dineral, te vas a cobrar la gasolina y un impuesto al combustible del 30%, el IVA del PAN, de los recursos básicos, del 19%, el sistema de pensiones, te roban sus pensiones, sus ahorros de toda la vida, y así va sumando y sigue. La explosión de Chile tiene causas muy visibles. Y ahora estamos en una situación de bastante crítica, diría yo, políticamente. La represión no cesa. Hoy una serie de parlamentarios van a presentar un recurso de amparo contra los oficiales, los generales que comandan las zonas de emergencia, puesto que para que no puedan usar más las armas en contra del pueblo. El Colegio Médico ha denunciado que la policía está disparando balines para matar, para llegar a la calle y matar, así lo han dicho en entrevistas que hemos tenido nosotros. Hay 50 personas ya que han perdido la vista, aparte de los 23 muertos oficialmente contabilizados, 600 heridos graves, 300 de ellos a bala. Hay la situación de los derechos humanos, no se esperaba esto hace una semana cuando Chile andaba predicando el principio de los derechos humanos, dándole... Pero la gente ahora lo único que quiere oír del presidente Piñera es
su renuncia. Pero ¿a dónde lleva esto? Se está planteando una acusación constitucional en el Congreso que no sabemos a dónde puede dirigir, y ya los abogados constitucionalistas han estado demostrando que todo lo que ocurre es ilegal. Es decir, que esto es un estado de sitio de facto ordenado por un presidente desesperado que está aplicando medidas de corte para paliar la situación con las pensiones, con el aumento del salario mínimo, con la reducción de la jornada laboral, cosas que hace una semana decían que eran una locura, que no se podían hacer porque el país se iba a hundir. Estamos entonces a la espera de lo que va a ocurrir después, Marcela, en esta marcha. También se presentan hoy las querellas de las víctimas, que ya están sumando decenas, querellas contra los organismos de seguridad por los atropellos sufridos. Los casos de tortura se están fundamentando, se están compilando por parte de los abogados, y estamos entonces ante una situación de una violación de derechos humanos muy parecida a de las etapas finales de la dictadura de Pinochet. Lo que todos requieren aquí, incluso esta gente, los camioneros que suelen ser bastante conservadores, es asamblea constituyente, única manera de salir de este atochamiento institucional, político, jurídico, social en que se encuentra el país. Algo que nadie esperaba. Este país, el país con el mayor Producto Bruto Per cápita de América Latina, resulta ser ahora el de la crisis más violenta de todas las que hemos visto en el continente en los últimos meses y años. Gracias, Alejandro. Me quedo de inmediato con esa pregunta. ¿Hay voluntad política para ir a una asamblea constituyente? Me está esperando Nicolás Freire. Así entonces, Nicolás, como sé que estás entrando a una reunión, no quiero dejarte pasar esa puerta al evento. Te pregunto ya de inmediato. ¿Hay voluntad política para ir a una constituyente en Chile? Bienvenido. Hola, Marcela, muchas gracias por la comprensión también, pero aquí siempre disponibles a poder participar informando de lo que está sucediendo aquí, y también tratando de hacer algún tipo de análisis. Justamente en relación a lo que tú me señalas, yo respondería que no. Hoy día no hay voluntad política para hacer una asamblea constituyente, lamentablemente. No hay voluntad política, y hay que ser muy claros y muy sinceros en este análisis. No solo de un sector, hay buena parte de otros sectores también de lo que vivía la oposición que no están dispuestos a la asamblea constituyente, y tiene que ver también en buena medida con la mantención de privilegios. Yo he visto, sobre todo escuchando o viendo algunos medios, en donde por lo demás es un poco crítico que a los medios lleven justamente aquellos que son representantes de un momento institucional que es el que hoy día se reclama o se alega de falta de legitimidad del mismo, pero que están allí y defienden no voy a decir los privilegios, sino que el estatus adquirido. Defienden su calidad, su rol de representante, y está muy bien, pero el problema cuando el representante, además de defender su rol, no entiende que hay un cambio tan radical como este. Hoy día en Chile este es el fenómeno sociopolítico más importante probablemente de la historia de Chile en términos de la importancia de la sociedad, que está al centro de lo que mueve este fenómeno. Históricamente es uno de los momentos, digamos, clave, pero desde el punto de vista social, este probablemente es uno de los dos o de los tres a lo más en toda la historia de Chile, momentos que dan cabida a ese tipo de reflexiones. Y cuando te encuentras frente a ese tipo de momentos históricos en donde la sociedad quiere esa importancia, esa relevancia, de verdad no se comprende cómo sectores que representan o que supuestamente debiesen representar no acceden o no están dispuestos a reformar un pacto social. En realidad, a formar un pacto social, porque muchas veces se confunde esto y se habla de un nuevo pacto social en virtud de que no tenemos uno. Nosotros no tenemos un pacto social. La Constitución que actualmente nos rige es una Constitución que fue establecida, determinada por un régimen dictatorial, que fue el de Pinochet. Hoy día se necesita evidentemente un cambio estructural que no se va a lograr a través de medidas específicas, por muy buenas voluntades presupuestarias que puedan estar detrás de las medidas que hoy se proponen, no son suficientes. Y eso, la clase política, por cierto el gobierno, imprimis, porque es quien tiene la batuta, pero toda la clase política, toda la representación política que hoy día tiene que comprenderlo. Hay muy pocos sectores hoy día que siguen defendiendo la idea de la Asamblea Constituyente, pero afortunadamente, y esta es la noticia positiva, dentro de todo lo negativo que ha sido mi análisis en este momento, es que esta sensación poco a poco ha ido capturando no solo las movilizaciones,
no solo las marcas, sino que, como decía la persona que estaba interviniendo antes, también otros sectores que antes estaban reacios a poder acceder a un nuevo pacto social, una nueva constitución, a través de una asamblea constituyente o de algún otro tipo de mecanismo que involucre a la ciudadanía, no que se haga entre las cuatro paredes de la política tradicional. Y eso también lo hemos visto en algunos sectores políticos que también ahí poco a poco se han ido, han accedido por lo menos a reflexionar sobre esta idea. Ese, yo diría, es el primer paso. Ya no podemos tener una política y unos políticos que lo primero que digan es no, porque yo soy el representante que está. Está bien, tú eres el representante en un contexto en el que ciertamente ganaste unas elecciones, si lo queremos decir desde la competencia democrática, pero esto cambió. Démonos cuenta que aquí se dio vuelta a la mesa, tengamos conciencia de eso. Y de eso no hay muchos que han tenido conciencia en el último tiempo. Ya voy a mostrar las exigencias rumbo a una nueva constitución en el país. Quiero agradecerte de manera infinita, Nicolás, este tiempo, aunque sea en diálogo telefónico, para nosotros es vital ir contando justamente lo que va pasando, ir viendo los hechos, analizándolos, poniéndolos en contexto y entender que no son 40 horas, que no son 30 años, sino que hay una realidad aquí donde lo que va pasando en Chile genera titulares y genera preocupación por tanta tarea por hacer aún. Gracias, Nicolás. Me voy a revisar un rápido repaso de las exigencias a un proceso constituyente para redactar una nueva constitución en Chile, una constitución que garantice los derechos a la igualdad, libertad de conciencia, seguridad social, salud, igualdad social, educación, vivienda, cultura, trabajo. ¿Vieron cuántas cosas hay por hacer? Bueno, ¿qué es lo que está pidiendo este grupo de tareas, este grupo de trabajo en Chile? Incorporar derechos individuales y colectivos que den cuenta de esta relación del individuo con el Estado y con la sociedad civil organizada y plural, que todas las voces estén allí. Piden que se creen mecanismos jurídicos para aplicar de forma universal, igualitaria y sin segregación los derechos individuales, políticos, económicos, sociales, culturales de todo el pueblo. Piden igual acceso a mujeres y hombres en cargos de elección popular, algo que parece ya tan lejano en el tiempo. Bueno, en Chile no pasa. Piden igual acceso a puestos de responsabilidad profesional y social, tanto para las mujeres como para los hombres. Otorgar al Estado la competencia soberana en organismos internacionales o supranacionales y abolir leyes que impidan derechos vinculados a reunión y libertad de culto. ¿Por qué? Porque están pidiendo, por ejemplo, laicidad en la educación. Esto es importante de verlo. Aún no está contenido ese punto en lo que es fundamentos del Estado. Me voy entonces allí a revisar justamente de qué se habla cuando se habla de nuevos fundamentos asociados, incluso a la economía. Piden un Estado social y democrático que comprenda no solo la distribución del poder político, sino también otros deberes de buen gobierno como satisfacción de necesidades en mínimo de igualdad, en mínimo de equilibrio entre representación política y participación. Fortalecer la descentralización, desconcentrar el poder para acercar a los ciudadanos y a las autoridades. Y además, sumamos otro gráfico aquí, reconocer a la mujer y a los pueblos indígenas como sujetos políticos y sociales para establecer justamente abajo las barreras, igualdad de condiciones para todos. Cuando hablábamos de la laicidad en la educación, allí también este punto lo tienen desplegado. Y hay otro muy importante que tiene que ver con las exigencias económicas que está haciendo el pueblo de Chile. Piden incorporar, por ejemplo, cláusulas constitucionales de dominio público de las aguas y de las minas. Así que en el siguiente capítulo de soberanía económica del Estado ya van a ver allí también en gráfica esos puntos referidos. Sigo. Piden crear leyes que fijen regalías para la explotación y comercialización de los recursos naturales estatales y reformular los derechos de propiedad y de libre iniciativa económica para justamente lograr Estado, sociedad civil, coadyuvando juntos en esta economía del país. Ahora sí, me voy a actualizar algunos portales que aparecieron en Internet, que tomamos desde allí justamente esta información
para que vean el hoy tan doloroso que tiene el pueblo de Chile. Fíjense, me voy a Piensa Prensa, primer portal, Carabineros. Allí lo van a ver. Quédense si quieren con la imagen en grande para que se vea ese video completito ahí y no tenga ningún tipo de interferencia. Ahí lo tienen. Carabineros apaleando al equipo de un medio alternativo de prensa. En este caso se llama Piensa Prensa. Fueron brutalmente golpeados. Miren allí, Plaza Italia, miren las imágenes. Está pasando hoy en el Chile. Es necesario entender y comprender esta realidad para luego ir a revisar las exigencias de este pueblo. Luego, avanzo, el indio Inca dice en Twitter, militares se solidarizan con manifestantes. Hoy empezó a desmoronarse, vayan al video completo si quieren, el futuro de Piñera que soñaba con quedarse en el poder. Los militares empiezan a sentir que algo malo están haciendo y se unen al pueblo. Este soldado dice, el ejército de Chile no les va a hacer nada. Ahí tienen el audio. Luego, suma otro portal, Cooperativa, diputados conformarán comisión investigadora por vulneración a los derechos humanos. Cámara de Diputados aprobó la creación de esta comisión especial investigadora. Michelle Bachelet también se ha pronunciado al fin, diciendo que va a mandar una comisión de trabajo a ver si es verdad o no que se están vulnerando los derechos humanos de sus compatriotas. Recuerden que ella es de origen chilena. Allí van viendo entonces lo que este portal Cooperativa sube con esta información, con esta indagación de los hechos en varias ciudades de Chile a raíz de las denuncias de lesiones, de asesinatos, de vulneración de derechos humanos en Chile. Se viene una pausa más que rápida. Hay múltiples temas aún por abordar. Ya seguimos. ¿Me acompañan? Te alistas, corres, lanzas, golpeas, nadas, esquivas. Es un esfuerzo constante para mirarlo en Deportes Telesur. De lunes a viernes, solo por Telesur. Casi digo, y es así que el inconsciente traiciona y nos lleva a los sueños, casi digo me espera Evo Morales, por decir Freddy, nuestro corresponsal que está en Bolivia esperando este contacto. ¿Cómo estás, Freddy? Imagínate, allí andamos todos esperando la palabra del presidente Evo Morales y buscándolo para Telesur. Voy a actualizar contigo qué está pasando hoy, de qué se trata esta reiteración del presidente de la nación boliviana a los organismos internacionales a hacer un acompañamiento en torno a los resultados del proceso electoral. Hola Marcela, buenos días. Se ha consolidado desde ayer precisamente este resultado del Tribunal Supremo Electoral en el cómputo nacional de votos. Una victoria de 10.56% sobre el segundo Carlos Mesa, cuando faltan apenas 4 actas, es decir, 4 mesas por sumar a estos resultados. El cómputo de las mesas electorales se detuvo anoche y el Tribunal Electoral no ha dado explicación respecto a esa situación de que se ha detenido cuando faltan solo 4 mesas por añadir al cómputo nacional, y tampoco el Tribunal Electoral hasta el momento por lo menos ha señalado si en el curso de esta jornada convocará a una rueda de prensa para dar la información oficial que todos los medios nacionales e internacionales están esperando. Entre tanto, la oposición política se intenta fortalecer para desconocer los resultados de la votación del último domingo.
Ayer se formó una coordinadora de defensa de la democracia a cargo del segundo más votado, el señor Carlos Mesa. Esta coordinadora está exigiendo que se convoque a segunda vuelta entre el presidente Evo Morales y el señor Carlos Mesa. Precisamente el señor Carlos Mesa, en un mensaje anoche, dijo que acompaña a las movilizaciones, ha convocado a movilizaciones contra los resultados del Tribunal Supremo Electoral, los resultados de las elecciones del domingo, y dijo que acompaña todas las movilizaciones que están en curso y convocó a nuevas. Vamos a dar a conocer algunos de los titulares de dos medios de comunicación que se imprimen en la ciudad de La Paz. Por ejemplo, página 7, que refleja el criterio de la oposición, dice: Morales gana sin balotaje y bajo la sombra del fraude. Furia nacional contra el Tribunal Supremo Electoral. Nace coordinadora y llama a movilización. El periódico La Razón tiene en su primera página este titular: Morales se declara ganador y opositores se unan por el balotaje. Es bueno señalar, Marcela, que hay 4 de los 9 departamentos de este país que están en conflicto, en algún grado de conflicto. Los mayores son Santa Cruz y Potosí, donde sus comités cívicos han declarado huelga indefinida. En Tarija también se ha declarado huelga, pero no es acatada totalmente, y lo mismo sucede en Sucre. Aquí en La Paz se ha formado un comité para contradecir los resultados de las elecciones. Está a cargo del alcalde precisamente de La Paz, Luis Revilla, este comité, y han convocado a movilizaciones y al inicio de la huelga a partir del próximo lunes. ¿Qué está haciendo el gobierno, el presidente Evo Morales y los movimientos sociales? Están declarados en emergencia. Los campesinos, por ejemplo, en el departamento de Potosí, han dado un plazo para que el comité cívico suspenda la huelga en la ciudad. De otro modo, han anunciado que harán un cerco alrededor de la ciudad, precisamente para exigir que se respete el voto que ha sido manifestado mayoritariamente a favor de la reelección del presidente Morales. Y así las organizaciones sociales también están organizando la defensa del voto que ha beneficiado la continuidad del presidente Morales en el ejercicio de la administración de este país. La mayoría de la oposición, en realidad, Marcela, se atiene y se sostiene sobre una decisión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ha señalado que debe realizarse una segunda vuelta. Incluso la Iglesia Católica se ha agarrado de este argumento de la Organización de Estados Americanos para sumarse a esa exigencia. Resulta que los observadores de la OEA, que estuvieron aquí en un número de 92, han señalado que ese margen de más de 10%, 10,52 en realidad, con que ha ganado el presidente Evo Morales, pues no es suficiente. Han dicho que es una victoria y un margen ínfimo, por lo que ellos han recomendado que se vaya a una segunda vuelta. Esto no está contemplado, obviamente, en las leyes bolivianas, que son claras. Dicen que el ganador de una elección lo hace a través del 10% o más de votos con respecto al segundo, o cuando el primero obtiene 50% más 1 del total de los votos emitidos. Es la situación hasta el momento, Marcela, en Bolivia. Gracias, Freddy, un gran abrazo. Fíjense esta imagen, así me va a hacer la productora hoy, porque me estaba esperando Edgardo Esteban en Argentina, me estaba esperando Mateo Grille en Uruguay, me estaba esperando Hernán Tovar en Colombia, todos en contexto de elecciones. Así me tienen ahí hoy, ¿sí? Él es el judoka cubano, que ganó una medalla de bronce ayer en Abu Dhabi. Así me tiene nuestra Anaí, que hoy está debut como productora de Agenda Abierta, y sin embargo, miren todo lo que hemos conseguido en este programa. Para ti el aplauso, mi Anaí, muchas gracias. Gracias, compañeros, que tímidos están. Ay, compañera nueva, que tímidos se mostraron. Nada más, nadie le convida hoy un pancito dulce y un café, como solemos hacer aquí en la bienvenida. ¡Qué pobreza! Los veo mañana. Hasta luego.